Buenas tardes, compañeros. Eh, Mi nombre es David. Mi grupo está conformado por Diva y Juliana y vamos a presentarles factores que influyen en el momento óptimo para iniciar la inyección de agua. Inyección del agua. Se puede tener la idea de que la inyección de agua casi siempre logra aumentar la recuperación de petróleo y que en el momento de iniciar la inyección de agua era inmediatamente cuando se finalizaba la extracción convencional. Predecir el momento óptimo para comenzar la inyección de agua es un problema muy complejo que puede depender de muchos factores. En un buen yacimiento donde factores como la permeabilidad de distribución, viscosidad del aceite, saturación de agua son favorables, una buena regla general es la inyección de agua que debe iniciarse en el momento en el que el depósito alcanza el punto de burbuja. La recuperación final total se puede dividir en recuperación antes de la inyección de agua y en recuperación después de la inyección de agua. Al estudiar el problema de cuándo la inyección del agua debe iniciarse en un momento específico, hay muchos factores involucrados, por lo que el momento óptimo para la inyección de agua en un reservorio particular puede variar. Todos están interrelacionados. Cada factor puede, para algunos grados, ser evaluado para determinar la óptima hora de iniciación de agua de inyección. Mecanismos de recuperación. En el caso de drenaje de gravedad para regular depósitos, la inyección de agua probablemente debería usarse solo para aumentar las tasas de producción, porque estaríamos sustituyendo a un mecanismo inferior de recuperación para poder optar por un mecanismo de recuperación mucho más eficiente. Otro mecanismo de recuperación donde el agua normalmente no se intentaría la inyección se encuentra en reservorios con grandes tapones de agua. Aquí suele haber suficiente energía de reserva, por lo que no se requiere una fuente de energía externa para una recuperación eficiente del petróleo. Depósitos con tapones de gasolina y aceite fino, donde los anillos a menudo no son favorables a la inyección de agua. En estos embalses, la inyección del agua de inmersión forza la estructura del aceite hacia arriba y en gran porcentaje del aceite que invade el área del casquete de gas se pierde como saturación de petróleo residual. El agua inyectada en el anillo de aceite sigue el camino de menor resistencia, irrumpe en el área saturada de gas y se vuelve ineficaz como medio para aumentar la recuperación del petróleo. En general, los buenos reservorios para inyección de agua son aquellos donde la energía natural es menos eficiente que la proporcionada por la inyección de agua. Estos incluyen una solución de depósitos de impulsión de gas, depósitos de expansión de líquido, depósitos de agua ineficiente de accionamientos, depósitos con pequeños tapones de gas y otras combinaciones de estos tipos de depósitos. Aquí podemos observar esta imagen donde se ve un campo petrolero donde se aplican estos métodos de inyección de agua, donde se hace una tubería que llegue a los laterales del reservorio para poder inyectar agua al mismo nivel de este reservorio a una presión alta que es bombeada, y esa agua lo que hace es reducir o meterse por las grietas o las rocas y reducir el espacio para así ocasionar una presión en este crudo y hacer que este crudo salga inmediatamente por el pozo. Factor de volumen de formación.
El gas en solución hincha el aceite del depósito y, por tanto, reduce la cantidad del aceite stock. El aceite stock es el aceite que tenemos inicial del reservorio. Entonces, reduce la cantidad del aceite stock del tanque en cada barril de aceite residual que queda en el depósito detrás del fluido que se desplaza. El efecto del factor de volumen de formación sobre la recuperación por inyección de agua puede ser evaluado asumiendo la saturación de petróleo residual detrás del frente de inundación, expresada como una fracción del espacio poroso total. Es lo mismo independientemente de cuando comience la inyección. Luego podemos calcular el stock total de barriles del tanque de aceite en la parte barrida del depósito que permanecerá como saturación de aceite residual, y esto se puede evaluar a diferentes presiones. Viscosidad del petróleo crudo. La viscosidad del petróleo es una de las propiedades físicas más importantes que controla e incide directamente en el flujo de fluidos a través del medio poroso y tuberías de producción. La viscosidad, en general, se define como la resistencia interna que ofrece el fluido al flujo o el movimiento. Esta viscosidad va de la mano con la gravedad API o grados API, que sus siglas en inglés son American Petroleum Institute, que es una medida de densidad que, en comparación con el agua a temperaturas iguales, precisa cuán pesado o liviano es el petróleo. Y los índices superiores a 10 implican que son más livianos que el agua y por lo tanto flotarían en esta. Hay varios tipos de petróleo con diferentes grados API, lo que los hace ser, los que los clasifica de la siguiente manera: los extra pesados con menos de 10 grados API, los pesados con menos de 22 grados API, los medianos con menos de 31 grados API, los ligeros con menos de 33 grados API y los superligeros con menos de 39 grados API. La viscosidad del petróleo crudo es a menudo representada como una viscosidad frente a una presión. En estos informes se debe dar cuenta que hay menos gas en solución a medida que las presiones disminuyen. Por lo tanto, el cambio importante en la viscosidad no es causado por una reducción de la presión, pero sí es causado por cambios en composición de la mezcla líquida de hidrocarburos. Si tenemos un yacimiento que tiene petróleo pesado, por lo tanto va a tener una resistencia más a fluir. Se necesita un diluyente o un solvente que pueda hacer una mezcla con ese petróleo y así, para poder así transportarlo o hacer de que se mueva de una manera más fluida, más rápida, ya sea por medio de calor o por medio de nafta. Y tenemos un petróleo que es de, de alto grado API, por unos 30, menos de 30, puede ser un petróleo que fácilmente se puede mandar directamente a la tubería, a los oleoductos y ser transportado con más facilidad.
La distribución de la permeabilidad. La permeabilidad relativa. Este factor influye poco en cuando se inicia un programa de inyección de agua, pero tiene mucho que ver con los resultados del proyecto. El campo para el que se aplica es una trampa estratigráfica de arenisca bastante grande, parcialmente rodeada por un acuífero. Bueno, en la distribución de la permeabilidad también tenemos que la recuperación total del aceite primario puede ser bastante estimado por varios cálculos, pues si se tiene suficiente información sobre ciertas propiedades de los fluidos, de las saturaciones y de las presiones del yacimiento. Y durante el agotamiento primario, como resultado de la impulsión del gas de solución, tenemos que toda roca porosa de yacimientos que tiene alguna permeabilidad a los hidrocarburos contribuirán a la producción de nuestros diversos pozos. Durante la inyección del agua en un depósito húmedo, las rocas que inicialmente eran productos del petróleo, por lo general, tienen una menor permeabilidad al agua que al petróleo. Y debido a esto, algunas rocas pueden ser o pueden hacer que el efecto sea casi impermeable al agua. Y por lo tanto no se verán afectados por las inyecciones de agua. El aceite que no es desplazado de esta roca es pasado por alto por el agua inyectada. Y en el momento óptimo para empezar la inyección de agua no se verá afectada por la permeabilidad. Si hay suficiente permeabilidad para permitir una inyección adecuada de las aguas, se toma. Pero si no, pues entonces esta inyección pues no es afectada por, por la permeabilidad del pozo. Los cálculos reales para poder determinar el tiempo óptimo de la inyección de agua, considerando distribuciones de la permeabilidad y muchos otros factores que implican hacer los cálculos del balance de las materias o de los materiales a una serie de presiones para determinar la producción primaria y los cálculos de inundación de agua a las mismas presiones para determinar recuperaciones mediante inyección del agua. Estas dos recuperaciones se pueden representar como recuperación versus presión. Y las dos curvas sumadas y la presión óptima será donde la combinación de la curva de recuperación muestra la mayor recuperación de este pozo. Bueno, en la recuperación primaria de las fracturas se suministra la energía por el gas disuelto en el aceite del depósito y por lo tanto las fracturas son vías de alta permeabilidad por el cual el aceite puede fluir desde la matriz de la roca del yacimiento hasta el pozo y todo lo que haga posible que el aceite viaje más fácilmente a través del dispositivo ayudará en la recuperación primaria. Estos viajes pasan por todas las trampas y por todas las fracturas que se puede tener o que se puede observar en los campos petrolíferos. Y la energía se suministrará al depósito en el proyecto de inyección de agua mediante agua bajo presión en los pozos de inyección. Y sobre estos proyectos la fractura actúa como vía de alta permeabilidad a través de la cual viajará el agua desde el pozo de inyección hasta el productor. Estas aguas no desplazan el aceite de la roca y la matriz y por lo tanto gran parte del petróleo de la roca del yacimiento puede ser irrecuperable. Por lo tanto, decimos que el efecto de las fracturas en la roca del yacimiento no pueden ser beneficiosas para los proyectos de inyección de agua. Esto suponiendo que hubiera suficiente permeabilidad de la matriz para un proyecto de inyección de agua. La energía pues suministrada en los depósitos de la inyección mediante el agua de la presión de los pozos pues se verá afectada también. El contenido de la arcilla de la roca del yacimiento. Estas arcillas pueden reducir la permeabilidad del agua,
lo que reduce las tasas de inyección, que requieren presiones de inyecciones un poco más altas de las convencionales o las cotidianas, y un extenso trabajo de recuperación. En los depósitos de las aguas, también donde la presión de inyección debe mantenerse pues a una presión bastante baja, con el fin de evitar la ruptura de las rocas del yacimiento, y ahí las arcillas hinchadas o inflamadas pueden hacer el proyecto de inyección de agua un poco más inviables. En los espacios libres del gas, el efecto principal de mantener un gas libre fase en el depósito detrás del fluido del desplazamiento debe ser reducir el volumen del aceite residual que queda en el depósito de la roca. Y uno de los métodos para evaluar el mínimo efecto de una saturación del gas libre en varias de las presiones sería más o menos determinar los 4 parámetros principales. El primero sería la composición del gas producido al inicio del proyecto. El segundo sería la presión del depósito cuando comienza dicho proyecto. El tercero sería la presión del yacimiento, que se va cambiando durante el proyecto de inyección de agua. Y el último sería la saturación del gas en el reservorio al momento de iniciar el proyecto, o sea, en el momento cero. La roca del yacimiento, que es influenciada por la inyección del agua, si se tiene una recuperación primaria de todo el embalse y se recupera o se obtiene la recuperación por inyección del agua de solo la porción barrida por el agua, se puede calcular el tiempo óptimo para la inyección de agua y así determinar la máxima recuperación del petróleo final. En los ensambles con los espaciamientos de los pozos cercanos, generalmente en la mayor parte del depósito estaría influenciado por el agua de inyección, es decir, el agua que nosotros estamos suministrando al proyecto o estamos suministrando al pozo. Y en pequeños embalses y en los yacimientos donde la configuración del pozo de inyección no proporciona una buena área de cobertura, pues se puede decir que encontramos una gran parte de volumen total del embalse productivo y la roca no se verá afectada por la inyección del agua, es decir, la roca generadora de crudo. En la restauración se considera un área o un efecto horizontal mediante el cual el agua inyectada fuera del aceite móvil en el espacio libre de gas y por lo que las porciones sin barrer del embalse se vuelven a saturar con el aceite. La restauración es más o menos una saturación que se realiza. Y el agua inyectada, que pues le estamos suministrando al pozo, lo que hace es forzar el aceite móvil en el espacio libre de gas y las proporciones sin barrer del ensamble pues se vuelven a saturar con el mismo aceite que se está generando en el yacimiento. Y el área de cobertura por el agua que nosotros le estamos inyectando al pozo depende de la relación de movilidad. Si se considera la restauración al evaluar el momento óptimo para la inyección del agua, estas digamos como que tienden a mostrar que la inyección de agua temprana es bastante deseable o mucho más fructífera para nosotros obtener el recobro del pozo que estamos perforando y no dejar que se estanque. Bueno, como conclusión tenemos que los factores que dependen de la presión indicará la inyección de agua, pues que se debe comenzar en presiones cercanas al punto de burbuja, como se mencionaba anteriormente, qué significa el punto de burbuja. Y para una recuperación máxima, pues también se necesita dicho punto de burbuja. Otros factores como la distribución de las permeabilidades, la recuperación de los mecanismos, las fracturas, la geometría del yacimiento y etcétera, pues también digamos son bastante importantes para nosotros determinar en qué momento se debe inyectar el agua para extraer todo el recobro del yacimiento. Bueno, esto sí no depende de la presión y pues que a menudo son más o menos difíciles de evaluar por las presiones y puede indicar que la inyección de agua debe comenzar en condiciones cercanas al abandono.
Bueno, en la industria también se observa mediante el uso de altas computadoras de velocidades para evaluar muchos de los factores que afectan los proyectos de inyección de agua. Nosotros sabemos que en todo campo que se está perforando y en todo campo que se está produciendo el crudo, pues se debe tener su linealidad y su medida, pues esto se hace con los computadores y con los programas especializados que se van conectando acorde a los datos que nosotros le estamos suministrando del campo que nosotros estamos extrayendo. Y haciendo la recuperación primaria y secundaria, los cálculos varían a las presiones y las etapas del agotamiento. Y en la industria puede optimizar la recuperación final mediante la inyección de agua en los proyectos, en los embalses más favorables de las presiones.